Bueno, buenos días. Buenos días. Pues esta es la presentación de la actividad 5.1 del módulo de análisis de actuación. Bien, entonces de lo que se va a tratar la exposición es hablar de las parrillas que nos van a permitir hacer el análisis sobre la secuencia de actividades y pues cerramos haciendo como una revisión de la actividad que nosotros tenemos. Entonces en un comienzo, esos caminos de aprendizaje para el análisis de esos caminos para el análisis de las actividades de la secuencia, nosotros diseñamos como un proceso de observación en el cual lo primero que nosotros hacemos es que tenemos esos caminos de aprendizaje diseñados para cada una de las tareas de la secuencia de actividades. Entonces, después de que nosotros hacemos eso, nosotros caracterizamos todos los errores asociados a cada uno de los caminos de cada una de las tareas. Y frente a ello, nosotros planteamos unas activaciones frente a cada uno de los errores que asociamos a la transición entre las capacidades de los diferentes caminos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, para la tarea número 2, el de la sombra, pues nosotros contamos con el camino diseñado y contamos con unos errores asociados a la transición entre diferentes capacidades. Y dependiendo del tipo de error que nosotros hayamos identificado, pues diseñamos un tipo de actuación. Esa es como más o menos la idea de lo que vamos a presentar a continuación. Para ello lo que nosotros hacemos es diseñar una parrilla previa de observación de cada una de las tareas que hacen parte de esa secuencia de actividades. Entonces, esta parrilla es una parrilla que nosotros trabajamos antes de la aplicación de la secuencia de actividades. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad 6 y la capacidad 13 que hacen parte del camino diseñado dentro de la tarea de la sombra. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cogemos estas dos capacidades y las agrupamos en torno a un tipo de dificultad, ¿sí? O sea, nosotros notamos que, por ejemplo, cuando los estudiantes necesitan clasificar los triángulos según la longitud de sus lados y de ubicar los datos conocidos y desconocidos dentro de la representación gráfica, estas dos capacidades pueden ser pensadas en términos de la dificultad para reconocer y construir y representar propiedades de los elementos geométricos asociados a problemas. Aquí hay que tener claridad que la agrupación que nosotros hacemos de estas capacidades en estas dificultades está pensada para cada camino de cada una de las actividades, ¿sí? ¿Eso qué nos permite a nosotros? Nos permite pensar unos errores que asociamos directamente a cada una de las capacidades. Entonces, por ejemplo, para la capacidad 6, nosotros entendemos que el posible error en el que nosotros pensamos que puede incurrir el estudiante es en el no reconocimiento de los triángulos rectángulos. Y en torno a la capacidad 13, la ubicación de los datos conocidos, puede pasar que el estudiante no distinga correctamente los catetos de la hipotenusa. ¿Eso por qué lo hacemos así? Porque en el momento en el que nosotros asociamos o agrupamos esas capacidades en términos de una dificultad y pensamos los errores asociados a cada una de esas capacidades, nosotros podemos diseñar unas actuaciones particulares para esos errores. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros le presentaríamos a los estudiantes unas representaciones gráficas de los triángulos rectángulos y no rectángulos para que esos identifiquen los catetos y la hipotenusa. Pues, entendiendo que eso se hace para cada camino de cada actividad de la secuencia, posteriormente nosotros sí podemos plantear la parrilla de observación, ¿sí? Que nosotros la llamamos en este caso un grafo. Digamos que creemos que es lo más importante de mostrar en este momento. Entonces, esta parrilla de observación nosotros la diseñamos para cada grupo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros incluimos, digamos, en esa franja gris es todo el listado de las capacidades que nosotros diseñamos para toda la secuencia de actividades. Entonces, nosotros estamos definiendo en esta primera columna los pasos que nosotros consideramos va a seguir el estudiante para poder desarrollar y dar cuenta de cada una de las actividades, pensando en que el estudiante o el grupo de estudiantes siga el camino que nosotros planteamos, o sea, el camino ideal de resolución de la tarea. Entonces, por ejemplo, para la misma actividad, para la tarea de la sombra, entonces, lo que nosotros incluimos aquí es el camino diseñado. Y lo que incluimos son también los errores asociados a la transición entre las diferentes capacidades. Entonces, en el momento en el que los estudiantes estén resolviendo la tarea, lo que nosotros vamos a hacer es la verificación de si el estudiante para resolver la tarea sí está siguiendo o no el camino que nosotros diseñamos. Entonces, en el caso ideal en el que el estudiante o el grupo de estudiantes resuelva la tarea
tal como nosotros lo pensamos, en términos del camino de aprendizaje, nosotros vamos a encontrar esa línea roja, o sea, el estudiante resolvió perfectamente la tarea. Existen dos posibilidades aquí, frente a este gráfico, y es que el estudiante, por ejemplo, llega aquí ya a la capacidad C13, entonces en el camino pensado el estudiante tenía que hacer C21. Si el estudiante no hace C21, sino por ejemplo hace C15, eso indica dos cosas: o el estudiante encuentra otro camino posible para resolver la tarea o incurre en un error. Entonces, en el caso en el que el estudiante incurre en un error, nosotros en esta casilla blanca vamos a escribir en qué tipo de errores que el estudiante está incurriendo. Entonces, eso nos va a permitir, en torno a la línea, a la espina de pescado que nosotros tenemos pensada para cada una de las actividades, pues saber si el estudiante sí lo está haciendo y si no, pues cómo es que está fluctuando. Entonces, al tiempo que registramos qué también lo está haciendo, también podemos registrar si el estudiante hace un buen camino de aprendizaje, pero pues alternativo, o en dónde se está equivocando. También pensamos que nos va a servir registrar estos datos en este tipo de parrilla de esa manera, porque podemos verificar hasta dónde el estudiante, digamos, lleva bien el camino, ¿sí? Y como nosotros tenemos los errores en los que el estudiante incurre asociados a cierto tipo de dificultad para cada tarea, pues plantear una actuación particular para ese error en ese grupo pues va a ser mucho más fácil. Digamos que la segunda parte de ese grafo es este cuadro donde nosotros vamos a hacer el tipo de anotaciones que consideremos necesarios en el momento de hacer la verificación de la actividad del estudiante. Entonces, pues las acciones que el estudiante y cada grupo esté desarrollando, las notas previas que el estudiante necesite pues para desarrollar su tarea, y qué es lo que está pasando en el momento real en el que el estudiante está desarrollando la tarea. O sea, no solamente es el cuadro anterior, sino que lo complementamos con esas tres columnas donde nosotros, pues, a efectos de no perder ningún tipo de información, lo podamos agrupar. Entonces, pues estas son las preguntas que nosotros asociamos a la actividad, a cada una de las actividades. Entonces, cada una de las actividades va a estar como pensada en términos como de tres fases: una inicial, una de desarrollo y una fase de evaluación. Entonces, esos son el tipo de preguntas que nosotros formulamos pues para poder entender qué es lo que está pasando en cada una de las fases de cada una de las tareas. Bien, pues en términos de la actividad de diagnóstico, nosotros dentro de la secuencia de actividades cogimos la primera actividad y sobre ella hicimos unas modificaciones para que nos sirviera como diagnóstico. Entonces, lo que planteamos en los cuadros morados son dos de las tres preguntas que va a tener nuestra prueba de diagnóstico. Entonces, pues, tiene ventajas y desventajas. ¿En qué términos? Pues como él hacía parte de la secuencia de actividades, esta actividad ya tenía todo su camino diseñado. Sin embargo, pues como el objeto de la actividad de diagnóstico es que nosotros reconozcamos qué tipo de capacidades previas necesita el estudiante, a una de las capacidades que hace parte del desarrollo del camino de aprendizaje asociamos dos capacidades previas nuevas a ese camino de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, para que el estudiante conozca y mencione los elementos del triángulo rectángulo, los utiliza en la aplicación del teorema de Pitágoras. Es necesario que el estudiante primero reconozca el triángulo como un polígono de tres lados, y también es necesario que el estudiante clasifique los triángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos, porque pues en el momento en el que el estudiante se enfrente al enunciado del problema y si ni siquiera entiende qué es un triángulo, o pues si ni siquiera el estudiante entiende cómo se clasifican los triángulos, pues difícilmente el estudiante va a poder avanzar del enunciado del problema. Entonces esos errores los asociamos en términos de la comprensión del enunciado, de la tarea, del problema de la diagnóstico y de la comprensión pues geométrica que implica el diseño y la redacción del ejercicio. Ahí cortito, estas son las tareas cortas como ejemplo que nosotros planteamos para la actividad de diagnóstico. Entonces, en ese mismo ejemplo, cuando el estudiante se encuentre con la dificultad, por ejemplo, de no poder reconocer que la suma interna de los triángulos, de los ángulos de los triángulos es 180 grados, pues aquí, a manera de ejemplo, les planteamos una de esas tareas cortas que nosotros ya tenemos diseñadas, pues en el caso en el que el estudiante incurre en los errores. Ahora sí, gracias.